por mostrarnos tu bondad, tu misericordia. Gracias por estar presente cada instante en nuestra vida, Padre. Y gracias, Señor, porque hoy, Señor, veremos tu gloria, Padre. Hoy veremos tus hechos asombrosos, Padre. Hoy, Padre mío, podemos caminar seguros de tu compañía donde quiera que vayamos, Señor. Seguros, Señor, de tu bendición, Padre. Y entendidos, Padre mío, en todo lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Gracias, gracias. No nos cansaremos de agradecerte por todas las cosas, Señor, pues tú eres nuestro Dios, pues tú eres nuestra paz, pues tú eres todo para nosotros, Padre. Bendigo a cada persona que aún a través de la emisora también nos está siguiendo, Padre. Que tu nombre, Señor, sea conocido, Padre, que traiga alegría, paz al corazón, Señor. Liberación, Señor, de toda opresión, Señor, de las tinieblas, Padre. Y que hoy podamos levantar bandera de victoria, Padre, en medio de todas las cosas, Señor. Muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sostenernos, muchas gracias por tus promesas infinitas, Padre, porque en ti, solamente en ti, en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia queremos esperar. Enséñanos también tu palabra, Señor. Permítanos estar atentos al consejo que tú quieres darnos, Padre. A caminar, Señor, tomados de la mano, Señor, de acuerdo a los propósitos y de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes programado para cada uno de nosotros, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno esta mañana poder continuar con este tiempo que dedicamos de lunes a viernes, todos los días, en esa presencia maravillosa de Dios, saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos guía. Hemos tratado esta semana y desde el domingo en compartir la palabra en la reunión dominical, estamos hablando de las cosas que nos separan de Dios y hay tantas entretenciones y hay tantas cosas que no nos permiten el poder disfrutar de esa grandeza y esa misericordia de Dios. Justamente ayer les decía que a veces Dios levanta hombres y mujeres que nos encaucen, que nos traigan esa palabra de Dios, y estuvimos tomando un texto de Segunda Crónica, capítulo 18, versículo 7, donde el rey Acab, que fue un rey bien complicado, bien difícil, que la consejera de ella, o de él mejor, era una mujer que tenía otros principios totalmente diferentes, pero cuando llega Josafat, el rey de Judá, simplemente él dice: necesitamos una palabra de Dios. Y hay días, mi hermano, mi hermana, en que necesitamos ese consejo de Dios, y Dios nos lo da. Lo que sucede es que muchas veces la palabra que Dios nos da no está de acuerdo con lo que nosotros esperamos. Y mucha gente llega casi programada, quiere escuchar la voz de Dios, pero ellos ya saben lo que quieren escuchar. Y le he comentado, y ella les decía que muchas veces Dios me ha hablado y justamente me ha dado una palabra de reprensión, una palabra de decirme: hijo, lo que estás haciendo no está correcto, corrige tu camino, porque te he prometido. Y uno de los textos que yo he compartido bastante en diferentes versiones es lo que dice el Salmo 32, 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y son palabras que yo le digo: sí, Señor, quiero someterme, quiero reconocerte como mi Señor, quiero caminar contigo. Inclusive yo les compartí en el devocional de ayer, donde le decía: le he dicho al Señor que me ayude a corregir aquellas cosas que quizás no lo estoy haciendo bien, y vaya que el Señor utiliza muchos medios. Coloca personas, circunstancias, nos habla por la palabra, tenemos al Espíritu Santo, está en nuestra conciencia. Hay tantas formas como Dios nos habla, pero que quizás no hemos alcanzado a comprender. Y a veces Dios nos corrige y muchas veces no aceptamos la corrección. Y hay un versículo que quiero compartir, no lo compartimos en días anteriores, y es justamente lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 1.
Es un texto que confronta, es un texto que nos dirige. Quizás a veces nos gusta textos como los que leíamos en Isaías 43, en el momento devocional que el Espíritu Santo me colocaba que compartiera contigo, que nos habla de la presencia de Dios, de ayudarnos, de acompañarnos. Pero también en esa compañía Dios nos exige cómo tenemos que andar. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 1, escuche cómo dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tal vez son textos difíciles, pero también son advertencias que Dios nos da. Y nos da oportunidad para corregir. Y vuelvo y leo este texto de Proverbios 29:1, donde está expresando el hombre, voy a decir la mujer para que no vayan a sentirse excluidas, aunque es general lo que está hablando, que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando yo leo textos como estos y estoy orando por personas que están pasando por procesos difíciles, no dejo de preguntarle al Señor: Padre, lo que está pasando esta persona, lo que está viviendo, la situación que está pasando, es porque tú estás quebrantando esa vida para que reaccione, para que no se vaya tras la locura del pecado y se aparte de ti. En muchas ocasiones puede suceder. Al igual, y son temas bastante complicados que no nos gustan a veces comprender, porque una persona entendida, una persona que aprende a conocer a Dios, una persona que cuando llega a los pies del Señor y entiende que Dios es santo y entiende palabras que están escritas en la palabra, donde dice: sin santidad nadie verá al Señor, procura apartarse de aquellas cosas que Dios nos dice que tenemos que apartarnos. A veces en el momento en que Dios nos está hablando decimos: sí, yo quiero apartarme, quiero vivir para el Señor, pero en el momento de tomar decisiones simplemente no lo hacemos. Y eso es lo que Dios muchas veces lucha con cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces Dios nos ha reprendido? Y lo hace no porque no nos quiera. Igual que un padre, que una madre corrija a sus hijos en el tiempo en que se dejan corregir, porque llega un tiempo en que es complicado y ellos no van a aceptar la disciplina. Lo hace no porque no los ame, no porque no los quiera, sino porque quiere lo mejor para ellos. Yo le podría contar muchas de las anécdotas. Crecí en el tiempo donde los padres nos colocaban disciplina, habían castigos difíciles. Les contaba hace poco que en la época de mis primeros años de estudio, los profesores nos castigaban severamente. Inclusive tenían hasta varas con las cuales golpeaban nuestro cuerpo, y uno dice: uy, no, los trauma. Pero hoy yo le digo al Señor: gracias, porque solamente por eso, Señor, por esa corrección que colocaste en mi vida, no me perdí, porque más adelante tuve compañías que no fueron las mejores, pero que el temor de Dios, la corrección que me dieron a tiempo, la enseñanza que me dieron, aprendí obediencia, al igual que dice el Señor Jesucristo. El hombre que reprendido endurece su cerviz, endurece su corazón, de repente será quebrantado, dice ahí. Y lo más difícil es que no lleguemos a la parte final que está expresando este versículo. Dice: no habrá para él medicina. Hay tiempos de oportunidades. Cuando la puerta de la oportunidad de arrepentirse finalmente se cierra, probablemente en la muerte quizás el necio incorregible está más allá de toda esperanza de cura. Hay gente que no quiere escuchar la corrección. Hay hijos inclusive rebeldes que han cerrado el corazón, que lo único que podemos hacer es decirle: Señor, por favor, ten misericordia de ellos, Señor, háblales al corazón, ya que no atienden a la corrección o no atienden al consejo que nosotros le estamos dando, y mucho menos al consejo que Dios está diciendo. Y hay un pasaje que es bastante interesante, que está en el libro de Proverbios. Y me gusta leer este texto teniendo en cuenta cómo cuando no aceptamos la corrección de Dios, la dirección de Dios, cuando en una iglesia, cuando en una comunidad las autoridades espirituales corrigen a una persona, la mayoría lo que hace es irse de esa iglesia para otro lugar. Y hay mucha gente que se ha ido no según la dirección de Dios, sino más bien como dice el Proverbio 29, endureciendo su cerviz.
Hay, al menos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, hay iglesias, hay mega iglesias. Hay muchas personas que se han ido para allá. Simplemente porque han salido de comunidades pequeñas donde han conocido, o en el amor que comunidad tenemos unos con otros, con un consejo en amor, como dice la palabra, no han aceptado la corrección y simplemente se van donde hay multitudes, donde nadie sabe lo que está pasando en su vida, por no escuchar el consejo. Pero hay una palabra que es bastante fuerte aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, a partir del versículo 24. Y es interesante y lo voy a leer en la palabra, porque cuando podemos comprender lo que nos está diciendo, y yo siempre le digo, Señor, a veces son palabras tan complicadas, tan difíciles, pero qué importante que están escritas y que el Señor está dispuesto a hacerlo. El capítulo 1 del libro de Proverbios, a partir del versículo 24, escuche cómo lo dice, porque está hablando de la sabiduría. Permítanle, voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Me gusta porque esto es en una forma personal que está hablando esta palabra. Dice, la sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios, se deja oír por las calles y por las avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. ¿Qué dice? Ustedes, y me gusta esta versión que le está hablando también a los jóvenes, ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? Es fuerte lo que habla en esta versión. Dice, y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento. Puedo cambiar la palabra conocimiento por corrección. Háganme en caso, clama la sabiduría, o clama la voz de Dios. Háganme en caso cuando los instruya. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y mis pensamientos. Pudiera decir que en esta expresión del versículo 23 de Proverbios capítulo 1, cuando Dios está tocando la puerta del corazón, y puedo referirme a lo que dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es la voz de Dios aconsejándonos, pero a veces en ese, como decíamos en Proverbios 29, endurecemos la cerviz y no queremos escuchar las cosas que vemos en las calles, las cosas que, las consecuencias de la dureza de corazón de otras personas tienen que también hablarnos a nosotros, y justamente lo que está hablando en esta parte de los Proverbios. Y qué interesante lo que dice en esta versión, Biblia de lenguaje sencillo o Biblia de lenguaje actual, que es la misma versión, lo que clama, casi insinuando, y es la voz de Dios diciendo, hágame en caso cuando los instruya. Exactamente en esta expresión yo digo, Señor, yo sé que a través de todos los mensajes que escuchamos, a través de los diferentes siervos y siervas de Dios, al leer la palabra, al escuchar inclusive consejos de personas bien intencionados que nos ayudan a corregir, muchas veces decimos, sí, tienes razón, pero no lo ponemos en práctica. Cuando abrimos el corazón, tal como lo estaba expresando en Apocalipsis 3:20, en esa comunión con el Señor, casi se compara y casi es una promesa que está en esta parte final del versículo 23. Si se hacen caso, dice, compartiré con ustedes mis enseñanzas y mis pensamientos. Yo siempre le digo a la comunidad donde Dios me ha permitido ministrar y a los lugares donde voy, Dios siempre va a responder a la expectativa. Si en estos devocionales y en este tiempo de oración que tenemos, tú te unes con nosotros con la expectativa, no solo en lo que yo diga, no solo en lo que yo ore, sino en lo que Dios va a hacer en tu vida, porque al fin y al cabo es Dios el que ejecuta la palabra, es el que hace las cosas, es en su misericordia, es por su amor. Algo va a pasar en nuestras vidas, pero simplemente tenemos comezón de oír para ver qué nuevo me han enseñado hoy. Créame que no va a recibir absolutamente nada.
Cada mañana cuando yo me despierto le digo, Señor, hoy voy a ver tu gloria. No sé cómo, no sé en qué forma, Señor. No te digo cómo, Señor. Pero yo sé que como hijo amado, Señor, tú tienes algo para mí. Estoy a la expectativa durante todo el día y puedo ver la gracia, puedo ver la mano de Dios. Pero cuando me levanto en un día común y corriente, sin la expectativa de ver lo que Dios va a hacer en mi vida, creo que me pierdo muchas cosas. Muchas cosas de lo que Dios quiere mostrar, su amor, su gracia, su poder. Y es interesante. Ahora, mire lo que dice el versículo 24 aquí de Proverbios capítulo 1. Dice, yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Que por eso me gusta esta versión en este pasaje que es bien interesante. ¿Cuántas veces, aunque está personificando la sabiduría aquí, aprender a hacer las cosas sabiamente, las mejores decisiones, consultando a Dios, esperando una respuesta ante Él, y a medida que tenemos esa comunión con Él, va siendo más fácil discernir, el comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y no nos vamos a complicar nuestra vida llenándonos de temor, de ansiedad, porque no hemos recibido una palabra de Dios, cuando Él nos está hablando en todo tiempo. Pero escuche lo que dice ahora el versículo 25. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños, dice en esta versión. Y es interesante porque cuando no escuchamos la voz de Dios, y justamente pudiéramos utilizar otros pasajes, un pasaje en lo que sigue de aquí en adelante hasta el versículo 33, es casi si quieres leer un paralelo, leas el Salmo 81, donde hay una parte donde Dios como Padre dice, tanto que hice por mi pueblo, tanto que esperé en ellos, le mostré mi favor, le mostré mi gracia, pero no me quisieron oír hasta que los dejé en la dureza de corazón. Porque aquí a partir del versículo 25, voy a leer otra vez el 25, y miren las consecuencias cuando no aprendemos a escuchar el consejo que Dios nos da. Dice, rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Otra versión dice, mi reprensión. Versículo 26 dice, pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento y les cayera una tormenta. Versículo 28. Escuche cómo lo dice. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios, dice aquí el versículo 29. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso, y qué duro caer en un momento como estos, recibirán su merecido. Y hay una exclamación en esta versión que dice, tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero el versículo 31 marca la diferencia. Pero los que me hagan caso, dice, vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Ahora, está hablando aquí de dos tipos de personas. Y no de quizás una persona que no haya escuchado a Dios, sino voy a incluir o voy a hablar a gente común y corriente que conoce de Dios, que le ha abierto el corazón, que quizás en momentos le dice, Señor, dirige mi vida, pero cuando llega el Señor a hablarnos de las cosas que tenemos que cambiar, simplemente endurecemos el corazón. Y escuchamos palabras bien interesantes porque dice, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. El asunto es, hay palabras que Dios te da, hay enseñanzas que Dios nos da, hay consejos que Dios nos dice en cualquier día, en cualquier momento de nuestra vida, que simplemente no es el estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si Dios te dice algo, si Dios te aconseja algo, Él siempre va a tener la razón. Así como ante las dificultades, ante los problemas, ante las cosas que no las podemos hacer nosotros, ni hay hombre alguno, ni mujer alguna que la pueda hacer. Hay momentos en que decimos, Señor,
lo que tú hagas está bien hecho y así lo recibimos. O como Jesús cuando está orando en Getsemaní, que yo interpreto esa oración del Señor donde está diciendo con lágrimas y también con sudor, que como dice Lucas, ese sudor eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Está clamándole al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo lo interpreto como diciéndole Dios, el Señor Jesucristo al Padre, Padre, no hay otra forma de que diferente a que tenga que pasar a evitar la cruz, pero si no hay otra forma, Señor, estoy dispuesto a ir a la cruz. Son las cosas que a veces tratamos como negociar con Dios, y a veces decimos, no, Señor, yo no acepto lo que está pasando en mi vida, pero si es un proceso que Dios está haciendo contigo, y ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender por qué estamos viviendo una situación. Es Dios tratando de enseñar algo, es Dios que nos ha enseñado, nos ha insinuado, nos ha hablado por diferentes formas, y nosotros no hemos querido escuchar y tenemos las consecuencias de los actos que hemos hecho. Este pasaje me gustaría que en el transcurso del día tú lo vuelvas a leer, de Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 31. Léalo a lo mejor 2 versiones. Recomiendo, puede ser en la de 60, puede ser en esta que estoy leyendo, la Nueva Traducción Viviente. Es bien interesante la forma como lo está expresando. Y el propósito es que nosotros seamos sensibles a aquellas cosas que Dios quiere que nosotros corrijamos en nuestra vida, que atendamos el consejo de Dios, que cuando le digamos, Señor, háblame, nuestro corazón esté dispuesto para escuchar aquello que Dios nos está enseñando y decirle, Señor, yo reconozco que he endurecido mi corazón. Perdóname, Señor, porque siempre he tratado de hacer mi voluntad sin tener en cuenta tu propósito en mi vida. Y tal vez muchos de nosotros vamos a tener que decir, Señor, he querido caminar como, y le decía, hace un paralelo juntamente con este pasaje, le hace el Salmo 81 y te das cuenta que Dios insinúa en muchas cosas. Igual ese Salmo, léalo en esta misma versión, Biblia de lenguaje sencillo o traducción del lenguaje actual, y te vas a dar cuenta cómo Dios insiste constantemente para que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, aunque en el contexto le está hablando al pueblo de Israel, nos está diciendo a nosotros, y solo que nosotros tenemos una ventaja, y lo digo de esta manera, sobre el pueblo de Israel, porque nosotros, dentro de ti, dentro de mí, yo lo creo, así lo dice la Escritura, está habitando el Espíritu Santo y nos ayuda en las decisiones que tomamos, especialmente aquellas que están de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo que tenemos o debemos poner en práctica. Que nuestro corazón, o que no pase como estamos leyendo en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 1, donde dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Yo le pido con todo mi corazón al Señor que nos ayude a ser sensibles a su voz, pero también que haya disposición para poner en práctica esos consejos. Que si Dios te está diciendo que te apartes de una situación que en lo cual está impidiendo esa comunión con Dios, tú tengas la capacidad de decirle, Señor, ayúdame, voy a renunciar a esto, me voy a apartar de este camino, voy a tenerte en cuenta en mis decisiones, Señor, voy a humillarme delante de tu presencia y decirle con todo el corazón, Señor, por favor, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor, quiero aprender esa dulce voz para caminar contigo y que de mi corazón, de mi vida, brote lo mejor para ti. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, gracias por hablarnos? Gracias porque yo sé que tu presencia, Señor, está aquí con nosotros, Señor, dirigiéndonos, guardándonos, Padre, dándonos consejos cada mañana, Señor. Y yo sé que hoy es un día especial, Señor, donde tú nos estás pidiendo que aprendamos a escuchar esa voz tuya, a discernir lo que es tuyo, Señor, a renunciar a aquellas cosas, Padre, que nos apartan de ti, Padre, porque yo sé que tu propósito, Señor, es derramar tu gloria sobre cada vida, Padre, es ayudarnos, Señor, a caminar contigo, es a vivir en victoria, como tú lo prometiste, Señor Jesucristo, en Juan 10:10, a que tengamos vida y vida en abundancia, o como lo expresaste, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, que por nuestro interior corran esos ríos de agua viva, Padre.
Ayúdanos a estar contigo, ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu comunión, Señor, a disfrutar inclusive las dificultades que tenemos, a enfrentarlas con valor, o como decíamos o leíamos en Isaías 43, Señor, que cuando pasemos, Señor, por esas aguas tengamos la firme certeza de que tú estás con nosotros, Señor. Que cuando pasemos por esos ríos, Señor, esas corrientes, Señor, no nos van a arrastrar, Señor. Que cuando tengamos que pasar por el fuego, Señor, podamos tener la plena certeza de que no nos vamos a quemar, Señor. Que esa llama no va a quemarnos, Señor. No va a arder dentro de nosotros, Padre, porque somos preciosos para ti, Padre. Y tú lo expresas en tu palabra. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, gracias por cada vida, Señor. La bendecimos, Padre, invocamos tu nombre sobre ellos, Padre. Hablamos palabra de vida sobre ellos, tal como tú nos las has ofrecido, Padre. Te doy gracias por estos momentos, Señor. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza a ti, mi Rey precioso. Y damos honor a tu nombre santo, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Hay cosas preciosas que Dios ha preparado para ti. Prepara tu corazón y tu vida, y que en ese caminar puedas reconocer a Dios en todas las cosas. Muchas bendiciones para todos. Le hablo su pastor Islan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Cena, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.